Juan Marín es presidente del Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía y fino analista político, por eso apelamos también a su conocimiento y opinión de la situación. Don Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Y usted cómo ve la cosa? ¿Cómo ve usted la cosa desde ahí abajo, desde nuestra querida tierra de Andalucía? Bueno, la verdad es que el escenario político en estos 2 años que yo llevo un poco retirado de la primera línea, la verdad es que no deja de sorprenderme, ¿no? Por supuesto que en las palabras del señor Núñez Feijóo estoy totalmente de acuerdo. Este país es completamente ingobernable. Prueba evidente es que no tenemos presupuesto y los resultados que ha habido este último fin de semana, este pasado domingo, demuestran que hay una gran parte de la población que lo que está pidiendo es sencillamente que vayamos a las urnas y que de alguna manera pues se pueda aclarar cuál es el futuro de España. Esto sin duda tiene muchas consecuencias sobre la economía, a pesar de que seguimos creciendo y que la inflación también lo hace, con una infinidad de recursos de fondos europeos que han llegado a España en estos 2 últimos años y que van a seguir llegando hasta el próximo año, pues lógicamente debería de haber sido todavía un crecimiento muy superior y probablemente crear una estabilidad que hoy no tenemos de cara a los mercados internacionales. Pero sí es cierto que coincido con uno de los tertulianos que están ahí contigo o que han estado hasta ahora mismo. El resultado también del pasado domingo al señor Sánchez, al presidente, le da fuerza en Europa precisamente dentro de su grupo, ¿no? De su grupo socialdemócrata, porque es el que ha tenido mejores resultados a pesar de la derrota sin paliativos que ha sufrido en España con la victoria del Partido Popular, ¿no? Pero, insisto, todo este escenario me produce mucha incertidumbre, igual que al conjunto de todos los españoles, y veo una situación difícilmente gobernable y donde sí estoy totalmente de acuerdo. Lo dije en alguna entrevista que ya me hicieron antes de las elecciones catalanas, que el resultado de las elecciones catalanas, el resultado de lo que sucede ahora en Cataluña, cuando se convoque el Pleno para presidir la Generalitat, va a ser determinante para saber si este gobierno tiene las horas contadas o si por el contrario Sánchez, como decía algún ilustre escritor español y novelista, si resiste pues terminará agotando la legislatura a los 3 años que le quedan. Pero sin duda yo creo que es una situación muy incómoda para todos, donde el Partido Popular pues ha cogido muchísima fuerza. En Andalucía, supongo que lo habréis visto, es la primera vez en la historia de la democracia en Andalucía que el Partido Popular gana en unas europeas, pero no solamente es que gane en el global de la comunidad autónoma, sino en las 8 provincias, incluido un feudo históricamente socialista como era la provincia de Jaén, ¿no? Y ya hay voces. Hoy mismo el que fuera presidente del Parlamento de Andalucía y secretario general de los socialistas andaluces, que empiezan a pedir una renovación, dimisiones y sobre todo, intentar de alguna manera paliar estas 4 derrotas consecutivas en Andalucía que han sido, fruto, yo creo que de una labor importante que está llevando a cabo el Partido Popular en el ámbito fiscal, en el ámbito económico y sobre todo donde afortunadamente ya no existen escándalos, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando llegamos al Parlamento, no sé si te acordarás, Antonio, cómo era Andalucía en 2018 con tantos escándalos de corrupción política, los ERE, los cursos de formación, infinidad de casos pendientes que finalmente fueron condenados expresidentes, exconsejeros y muchos dirigentes del Partido Socialista por estos casos de corrupción, pero que en definitiva al final parece que no pasa factura. Y digo que no pasa factura porque incluso en aquella ocasión, a pesar de ese gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos, que yo tuve el honor de estar con Juanma Moreno como vicepresidente durante esos 4 años, pero a pesar de esa coalición, el Partido Socialista había ganado las elecciones. Es decir, parece que la corrupción en este país no pasa factura a los dirigentes. Y ahí es donde yo creo que va a intentar aguantar el señor Sánchez los 3 años que queda casi por delante
de martirio y de incertidumbre para todos los españoles. Antes hablaba del resultado malo que ha tenido el PSOE, especialmente en Andalucía, efectivamente, y ya están apuntando a la cabeza de Juan Espadas, que es el líder del partido ahí, en Andalucía. Vamos a ver cuánto dura. Además, creo que le ha señalado el propio Sánchez. Pero a mí me interesa desde su experiencia, precisamente como vicepresidente que fue de un gobierno durante 4 años, decimos, claro, él tiene pensado, Sánchez, aguantar, resistir. No es gobernar, sino estar en el gobierno, en definitiva, porque tienes muy poco margen de maniobra para sacar adelante cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier ley. De hecho, tiene que apoyarse ya hasta en el Partido Popular para sacar algo. Bien, sin presupuestos generales del Estado, ¿se puede gobernar? ¿Y qué consecuencias tendría eso, estar 2 años sin esos presupuestos? Usted ha estado en una autonomía. ¿Qué significa eso para los ayuntamientos, para las comunidades autónomas, en definitiva para la economía del país, si no hay unas cuentas del Estado que manejar, que aplicar? Bueno, se puede. Sánchez ya lo hizo. De hecho, estuvo prorrogando presupuestos del Partido Popular durante varios años, ¿no? ¿Consecuencias? Pues fundamentalmente para el conjunto de los ciudadanos y sobre todo para el crecimiento económico, para nuestras empresas. ¿Por qué? Pues porque al paralizar unos presupuestos, al congelar unos presupuestos y prorrogarlos, las primeras partidas que no se pueden renovar son las inversiones públicas. Y evidentemente al final todo queda en capítulo 1 y capítulo 2, o para que todo el mundo me entienda, en lo corriente, en lo de diario, y en pagar nóminas y pagar sueldos y pagar amortizaciones y préstamos, ¿no? Lo demás queda pues prácticamente paralizado. La merma es muy importante si no hay presupuestos generales del Estado para las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, pues puede suponer casi 1.000 millones de euros menos para llevar a cabo esas políticas del estado de bienestar que nos tienen que permitir garantizar la sanidad, la educación y las políticas públicas. Y yo me temo que va a ser muy difícil, salvo que haya sorpresa en el Parlamento de Cataluña, cuando finalmente se nombre o se designe a un presidente, pues me temo que a partir de ese momento, si el señor Carles Puigdemont es nombrado presidente, todavía se va a poner mucho más difícil el poder llegar a un acuerdo incluso en los presupuestos generales del Estado para el año 2025. Las previsiones del Banco de España, bueno, todos las conocemos, y del Banco Central Europeo, son de un crecimiento. Ha habido incluso una consideración al alza de casi 4 puntos en el día de hoy. Dice que creceremos en torno al 2,4%, estábamos en el 1,9%, pero claro, también crece la inflación, crece la deuda pública, y todo esto después tiene unas consecuencias en las familias. Estamos viendo cómo España se acerca a los 10 millones de personas que están en riesgo de pobreza extrema. Esto es muy complicado de gestionar en un momento como este, y más con un partido, en este caso de izquierda o de extrema izquierda, como queramos denominarlo ahora, porque hay una coalición de grupos parlamentarios que evidentemente no todos son el Partido Socialista, y tiene consecuencias en el bienestar de los ciudadanos de un país como España, igual que lo tiene el que no las tenga una comunidad autónoma. Pero claro, las comunidades autónomas, en este caso, el caso de Andalucía y muchas otras gobernadas por mayoría absoluta del Partido Popular, van a sacar adelante unos presupuestos con un marco presupuestario y un techo de gasto que es el mismo del año anterior, porque el Gobierno de España no aprueba sus presupuestos, o lo que es lo mismo, no pueden incrementar mucho sus partidas destinadas pues especialmente a inversiones y a infraestructuras y a todo lo que antes te he comentado, especialmente a problemas como los que tenemos hoy en la sanidad o en la educación pública en este país. Claro, hablábamos antes, Juan Marín, de la corrupción, que parece que no le pasa factura, por lo menos en los términos y digamos, contundencia que debería pasarle también a los dirigentes del Partido Socialista, como en su día le pasó al Partido Popular. Pero tampoco la amnistía parece que haya sido especialmente gravosa para los intereses de Sánchez en estas últimas elecciones. Sí le pasa factura. De hecho, él salva los muebles en parte, hay que reconocerlo, por los resultados en Cataluña, pero no en el resto de España. De hecho, en el resto de España la marea es azul totalmente,
excepto en Canarias, País Vasco y Navarra y Cataluña. En todos los demás barre el Partido Popular. O sea que sí le pasa, pero probablemente no le pase en los términos y contundencia que... ¿Por qué cree que eso pasa? Bueno, pues porque yo creo que al final los ciudadanos están en las cosas más sencillas, que son sus problemas, no los de los políticos o de las familias de los políticos. Yo recuerdo en Andalucía, cuando en 2015, recordarás seguramente, cuando llegamos a aquel primer acuerdo después de 3 votos, de haber votado 3 veces en el Parlamento de Andalucía, donde el Partido Socialista de Susana Díaz pues aspiraba a gobernar y finalmente salió adelante en la legislatura. Cuando pedí las actas de los señores Chávez y Griñán, pues me llamaron chantajista en el Parlamento de Andalucía, los propios socialistas que me estaban pidiendo mi voto para que Susana Díaz pudiera gobernar, ¿no? Y el resultado electoral, como te decía antes, al final de la legislatura, cuando la señora Díaz decidió adelantar las elecciones, pues el Partido Socialista volvió a ganar, a pesar de que estos señores salieron condenados por la justicia y muchos de ellos incluso están hoy todavía en prisión. El señor Griñán, todos sabemos que por causa de su enfermedad pues no ha ingresado en prisión, pero el señor Chávez, que también fue presidente de la Junta de Andalucía, quedó inhabilitado. Y hoy vemos cómo todo lo que está rodeando el caso Koldo, la propia situación, ¿no? En torno a su familia, el presidente, o incluso la amnistía, pues no le han pasado factura digamos, en el aspecto de un resultado mucho más contundente. Estamos hablando de 30% de porcentaje de votos y no podemos olvidar una cosa importante, al menos yo así lo he estado analizando, y es que aunque estemos acostumbrados, una abstención del 51% significa que hay mucho voto oculto que en unas generales o en unas autonómicas o en unas municipales pues salen a relucir. Entonces yo creo que el señor Sánchez ahora mismo, a pesar de la amnistía, a pesar de todo lo que está sucediendo, pues va a intentar aguantar e intentar movilizar con cambios en el gobierno y sobre todo en sus varones territoriales y en las direcciones generales de su partido, a nivel de secretaría general en cada comunidad autónoma, pues va a intentar pues, llevar a cabo cambios y movilizar al votante socialista de cara a los próximos comicios electorales, que estoy totalmente convencido de que no van a ser a corto plazo. Claro. Juan, una cosa más, con independencia de lo que decida o lo que se sustancie desde el punto de vista jurídico, judicial mejor dicho, ¿qué opinión tiene del caso que venimos contando y que afecta a la mujer del presidente del gobierno desde un punto de vista político y ético y estético? Desde un punto de vista ético, yo creo que, en primer lugar, me sorprende que el gobierno de España salga a defender a la mujer del presidente. No es la presidenta de este país. La señora Begoña Gómez es una ciudadana más que tendrá que defenderse ante la justicia como cualquier español. Entonces, por ahí yo creo que hay un error grave del gobierno de España al hacer de este caso un caso de país. No, es un caso de un particular. En este caso, la mujer del presidente, es cierto, que está siendo investigada por la justicia y donde, bueno, pues yo creo que ese cruce que ha habido de palabras y más que palabras que han puesto en tela de juicio el propio juez que investiga este caso, pues me parece completamente fuera de lugar, entre otras cosas porque se están sobrepasando todos los límites. Tenemos que respetar el Estado de Derecho. Tenemos que respetar la división de poderes en este país. Y sea la señora de Sánchez como si fuera la señora de Feijóo, yo no creo que un juez, jamás pensaría eso, que un juez abra una investigación justo para hacer campaña electoral como se le ha acusado por parte de la fila del Partido Socialista por varios ministros, ¿no? Yo creo que esto es inconcebible en un Estado de Derecho como el nuestro. Hoy, sin ir más lejos, ha habido una sentencia contra el hijo de Biden en Estados Unidos y supongo yo que allí que están en plena campaña electoral en uno de los países más potentes del mundo, por no decir el que más, y donde tanto se juegan ahora todo el resto de países, tanto de Europa como de Asia y del resto
de países del mundo, pues no se le ocurrirá a nadie decir que allí, en este caso, pues ha dictado una sentencia en este momento por un interés estrictamente político, ¿no? Así que eso es una parte que a mí, Antonio, te confieso que me ha molestado, porque, repito, la igualdad de todos los españoles tiene que ser de facto y no solamente en apariencia. Sea yo, seas tú o sea quien sea el que tenga que ir a presentarse ante la justicia para decir lo que tenga que decir, que igual todo queda en nada. Pero bueno, parece que cuando un juez toma una iniciativa de este tipo, en función de la fecha y contra quien lo haga, pues finalmente es de derecha o es de izquierda, ¿no? Y yo creo que la justicia es independiente. Yo creo firmemente, he sido consejero de justicia en Andalucía y creo que la justicia es independiente, aunque después siempre haya matices a la hora de que la sentencia puedan favorecer a unos más que a otros. Pero en este caso incluso también interviene la Fiscalía a nivel europeo. ¿Qué ocurre? Que en Europa también están pendientes de las campañas electorales en España. Yo creo que sencillamente hay que dejar actuar a la justicia y que se resuelva. Y si la señora Begoña Gómez no tiene no ha cometido ningún tipo de delito, pues sencillamente se archivará su causa como la de, insisto, cualquier ciudadano de este país que tiene derecho a ir ante los tribunales. Y en cuanto a la ética y la moral, pues ahí sí que yo tengo que decir que lamentablemente este tipo de situaciones en otros países de Europa ya hubieran llevado a la propia presentación de su dimisión del presidente del gobierno. Aquí parece que no pasa nada y yo creo que ha habido casos en el conjunto de Europa donde por cuestiones menores incluso ha habido presidentes que han dejado su puesto. Y eso es la democracia. Eso es no solamente el presidente, todo su entorno más cercano se supone y se le presupone que tienen que ser personas que estén inmaculadas, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay que dejar, insisto, actuar en las próximas semanas a los jueces y una vez que se determine si realmente esta señora tiene o no tiene algún tipo de responsabilidad, pues sencillamente pues se archivará el caso y no irá más allá. Pero, insisto, España tiene una imagen ahora mismo bastante deteriorada. Estamos otra vez en la España de los rojos y los azules. Nosotros, los que éramos de Ciudadanos, yo sigo siéndolo, aunque no esté en el partido, no tengo ninguna afiliación política desde hace 2 años, pero estamos otra vez en esa confrontación de los rojos y los azules y el escenario que está quedando a nivel europeo y aquí a nivel de España, pues lógicamente únicamente quien está beneficiando es a los extremos, como suele ocurrir cuando los socialistas y los conservadores se disputan, en este caso los gobiernos, y lo hacen de la forma que se está haciendo aquí, con descalificaciones permanentes, en fin, todo lo que conocemos. Al final, quien sale beneficiado, y ahí están los resultados, pues son los extremos, sea Vox, sea pues la extrema izquierda, y en definitiva, pues ya veremos, pero sinceramente sigo con bastante preocupación los acontecimientos y esperando que finalmente se resuelva la incógnita de Cataluña para saber, ya hemos visto lo que ha pasado por la mesa, ya veremos lo que pasa cuando el señor Carles Puigdemont llegue a España o llegue a Cataluña, que es España, le guste o no le guste al señor Puigdemont, y se tenga que enfrentar a la justicia o, por el contrario, finalmente pues se le permita venir y presentar su candidatura y habrá que votar en el Parlamento de Cataluña y a partir de ahí ya veremos esos acuerdos que tiene especialmente los independentistas, Esquerra, Junts, con el señor Sánchez, hasta dónde nos llevan. Igual, ellos sí provocan, son los que pueden provocar las elecciones anticipadas.